Bueno, empezamos entonces, si les parece. La idea entonces, bueno, como estaba en la pantalla, ¿no es cierto? Estudiar lo que llamamos el choque elástico, ¿no? Choque elástico entre dos partículas, ¿está bien? Que la interacción entre las partículas se considera que es un potencial, a través de un potencial central, ¿no? Como el que estudiamos en la clase anterior, ¿está bien? Y el choque, bueno, es elástico en el sentido de que, por ejemplo, las propiedades internas de las partículas no cambian, ¿no? Digamos, lo único que cambian es su estado de movimiento, ¿está bien? Pero si tuvieran una estructura interna, la estructura interna se mantiene constante, ¿no? ¿Está bien? No cambia. Es lo que se llama un choque elástico, ¿no? Digamos, las partículas no se deforman, no, si son átomos no pasan a estados excitados ni nada de eso, ¿está bien? Mantienen la energía de su estructura interna, ¿está bien? Solo cambia la energía asociada al movimiento, ¿no? Energía potencial a través de la interacción central y energía cinética. ¿Mm? Cambian ellas, pero manteniendo su suma constante, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la otra cuestión que vamos a considerar es que las partículas no están ligadas nunca, ¿no? A pesar de que el potencial fuera atractivo, la energía del sistema es suficientemente alta, digamos, es positiva, digamos, como la habíamos considerado la clase pasada, para que no haya estado ligado, ¿no? ¿Está bien? A lo sumo hay una distancia de máximo acercamiento, ¿también? Y a partir de ahí las partículas se alejan. Entonces, bueno, ¿cómo estudiamos el problema? Bueno, un poquito de cuestiones más sistemáticas, ¿no? Primero, a ver, bueno, pongo acá un pequeño dibujito, ¿no? Este de acá. El sistema que consideramos, ¿no? En principio, bueno, si quieren, relativamente general, esta, ¿no? Una partícula M1 que se mueve con la velocidad V1, muy alejada de otra partícula M2 que se mueve con velocidad V2. ¿Qué quiero decir con que sea muy alejada? Bueno, que la interacción, la energía de interacción, es despreciable, ¿no? Están tan lejos una de la otra que, bueno, si quieren, la energía potencial de interacción es despreciable comparada con las energías cinéticas de cada una de las partículas. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, digamos, la podemos considerar que están libres antes de interactuar, ¿no? O sea, si quieren, la imagen que nos hacemos es que hay dos partículas libres, muy alejadas entre sí, que en un momento se acercan, de manera tal que ya la interacción se hace importante, interactúan, cambian sus velocidades, ¿no? Y después se alejan otra vez indefinidamente y vuelven a ser libres, ¿eh? Pero con velocidades distintas, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea. O sea, consideramos, por eso llamamos choque, ¿no? El choque sería la interacción, la interacción que cambia las velocidades originales, libres, ¿no? De las partículas libres, a las velocidades finales de las partículas libres. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, consideramos primero que el movimiento es plano, ¿no? Bueno, sabemos que la interacción a través de una fuerza central nos da un movimiento plano, ¿no? ¿Está bien? Que siempre lo podemos describir del sistema en el cual el movimiento es plano. Fíjense que acá mismo consideramos, por ejemplo, como el caso general, más genérico, ¿no? Que el movimiento es plano, o sea que todos los vectores, tanto las dos velocidades como el radio relativo, ¿no? Entre las partículas, posición de una partícula respecto a la otra, están todas en el mismo plano. ¿Eh? Fíjense que eso en principio no es general, porque son tres vectores, ¿no? V1, V2 y la distancia, el radio vector, que no necesariamente están en el mismo plano, ¿no? Pero fíjense que justamente por el hecho de que las partículas antes de la interacción están libres, sus velocidades son constantes, ¿no? Entonces uno siempre puede pasar a un sistema de referencia, siempre es posible pasar a un sistema de referencia en que se cumple esto. ¿Eh? O sea, esto siempre es posible, ¿no? Imagínense si lo quieren hacer en forma constructiva. Supongamos que, no sé, que los vectores, los tres vectores no fueran coplanares, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, B1, no sé, bueno, no importa, que no sean coplanares, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pasamos a un sistema que se mueve con la velocidad, por ejemplo, de la partícula 2. ¿Eh? En el sistema la partícula 2 va a estar quieta. Entonces vamos a tener por ejemplo, lo que está acá abajo, ¿no?
una partícula M2 quieta y una partícula 1 que se mueve con la velocidad, bueno, la velocidad que es la composición de la que tenía antes, ¿no? Si se mueve con velocidad V2, bueno, será V1 más V2, ¿está bien? Sumado vectorialmente. Es menos V2, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, acá sí tenemos el vector posición, entre las partículas y el único vector V1, acá, de velocidad. Entonces, bueno, obviamente, en el plano que forman esos dos vectores, ahí se va a desarrollar el movimiento, ¿no? ¿Está bien? Ya lo sabemos, ¿no? Por la conservación del momento angular sabíamos que con las fuerzas centrales el movimiento es plano, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, una vez que que hemos hecho esta composición, después podemos pasar a cualquier otro sistema que se mueva con velocidad en el mismo plano y vamos a tener esta situación. ¿Está bien? O sea que esta situación es genérica en ese sentido. Siempre cualquier sistema de dos partículas se puede llevar a un sistema en que esto se verifique. ¿Está bien? Bueno, entonces, primera condición, esto. Movimiento plano, bueno, y si quieren el que dijimos antes, ¿no? Que las partículas antes de la interacción están libres. ¿Está bien? Habrá una interacción y después pasan a tener otra. Entonces, bueno, vamos a considerar primero el movimiento genérico. ¿Está bien? Bueno, sabemos que se conservan, ¿no? ¿Qué cosas se conservan? Bueno, ya dijimos, ¿no? El momento angular, el hecho de que no hay fuerzas externas, ¿está bien? Las fuerzas son internas, se cumple la tercera ley en su forma fuerte, que las fuerzas, la acción y la reacción, digamos, la fuerza de una sobre la otra y de la primera sobre la segunda, están sobre la misma recta, tienen igual magnitud, está bien, y dirección, pero sentido opuesto. Bueno, todo eso se cumple, bueno, eso nos asegura la conservación del momento angular, que ya nos decía que el movimiento era plano, ¿no? ¿Está bien? Se conserva también, ¿qué otras cosas se conservan? Bueno, obviamente, ¿no? La energía, ya lo habíamos dicho, que el choque es elástico, la energía mecánica se conserva, ¿está bien? No hay variación de la estructura interna de las partículas. Y después, bueno, se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Está bien? La fuerza, la cantidad de movimiento total del sistema, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos esas conservaciones. Por ejemplo, la energía mecánica efectivamente se conserva, pero fíjense que cuando las partículas, al principio de todo, cuando las partículas están muy alejadas y son libres, no hay energía potencial, ¿no? Es toda energía cinética. ¿Está bien? Entonces, bueno, la conservación de la energía se puede escribir directamente así. Fíjense, estas son, ¿no? Las velocidades antes de la interacción y vamos a llamar con primas las velocidades que tienen las partículas después de la interacción, cuando ya se pueden considerar que están libres, ¿no? Que están muy alejadas una de la otra nuevamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando están muy alejadas, ya sea antes o después del choque, la energía potencial es despreciable. Consideramos cero en el límite de distancia infinita, ¿está bien? Y bueno, entonces la conservación de energía es esta, ¿no? Está claro, eso no hay ninguna cuestión complicada. Bueno, lo mismo con la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Esto vale en cualquier instante, pero bueno, estamos considerando las velocidades, lo mismo que la energía. Esto vale en cualquier instante, pero bueno, estamos considerando lo que pasa antes, las condiciones antes y después de la interacción, ¿no? Lo que llamamos antes y después del choque, ¿está bien? Antes del choque, velocidades V1 y V2, después del choque, velocidades V'1 y V'2, conservación de la cantidad de movimiento, del vector cantidad de movimiento, ¿está bien? Entonces, bueno, esencialmente esas son las las conservaciones. La conservación adicional que decíamos del momento angular, esencialmente lo que nos dice, la información que nos da es el movimiento plano que ya consideramos. ¿Está bien? Entonces, tenemos toda la información que necesitamos. Bueno, de vuelta, recuerdan cuando resolvimos el problema de los dos cuerpos, ¿no? Con el potencial central, era
era ventajoso resolver el problema en el sistema centro de masas, ¿no? Pasar al sistema centro de masas. ¿Está bien? Que es lo que está escrito acá. Acá hay un paso intermedio que todavía no lo vamos a decir, que esencialmente es esta condición genérica, pero cuando llamemos lo que vamos a llamar sistema de laboratorio, vamos a considerar que la partícula 2 está quieta, ¿no? Y que la que se mueve es la 1, por ejemplo. ¿eh? Pero eso es una consideración que vamos a hacer más adelante. Por ahora consideremos el sistema general con B1 y B2, ¿está bien? Entonces, bueno, este sería en el sistema considerado, donde, bueno, la única restricción es que el movimiento sea plano, ya elegimos un sistema particular en que eso se cumple, ¿está bien? Y ahora pasamos al sistema centro de masa, ¿está bien? En el sistema centro de masa, en el cual, por supuesto, el centro de masa va a estar quieto, ¿está bien? Y las partículas van a tener, bueno, velocidades V01 y V02, ¿no? ¿Está bien? Que serán estas velocidades de acá a las que se les restará la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Simplemente. O sea, tenemos acá, ¿no? Estas serían las velocidades de las partículas en el sistema centro de masa antes del choque, ¿no? Recuerden, las primas son después del choque y sin primar antes. Bueno, por supuesto, la velocidad en el sistema centro de masa de la 1, que la llamamos V01, ¿no? Para no darles otra, usar las notaciones más compactas posibles, ¿eh? Bueno, es la V1 menos la velocidad del centro de masa, que por supuesto la velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento total dividido a la masa total del sistema, ¿no? M1V1 más M2V2 sobre M1 más M2. ¿Está bien? Fíjense que, bueno, si uno hace la cuenta algebraica acá, ¿no? Saca el denominador común M1 más M2, bueno. Fíjense que acá le queda el M1V1 más M2V2, aparece un M1V1 que se cancela con este M1V1 por el signo menos, y queda el M2, el M2 por V1, ¿no? Entonces fíjense que queda M2 sobre M1 más M2 por V1 menos V2. ¿eh? Entonces ese V1 menos V2, fíjense que es la velocidad relativa de la partícula 1 respecto a la 2, ¿no? B entonces una velocidad relativa entre las partículas, la inicial, digamos. Entonces, bueno, fíjense que queda la velocidad de la partícula 1 en el centro de masa, tiene esta expresión. Bueno, y si uno hace lo propio con la partícula 2, B2 menos B centro de masa, es lo mismo. Bueno, fíjense que queda una cosa similar, bueno, con un factor diferente, ¿no? Negativo por empezar y con la otra masa. Fíjense, para la velocidad 1 aparece la masa 2 arriba y para la velocidad 2 aparece menos la masa 1. Pero bueno, ¿está bien? Es un poquito lo que está representado, intentado representar en el dibujo que las velocidades son, estas dos son paralelas, ¿no? Antiparalelas si quieren. Distintas magnitudes, pero antiparalelas. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, usamos las leyes de conservación ahora aplicadas, por ejemplo, al centro de masa, ¿no? También, obviamente, el sistema centro de masa, un sistema inercial, también vale las leyes estas de conservación, ¿no? La conservación de la cantidad de movimiento antes de la interacción tiene que ser igual, bueno, lo que me dice, la cantidad de movimiento antes y después de la interacción tiene que ser la misma. Y por supuesto la cantidad de movimiento en el sistema centro de masa es cero, ¿no? ¿Está bien? Es lo que estamos pidiendo, ¿no? La velocidad del centro de masa es justamente la cantidad de movimiento dividido la masa total. Bueno, si la velocidad es cero, la cantidad de movimiento es cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la condición, ¿no? Escrita en la notación que decimos. Bueno, fíjense que entonces, siendo que cada uno de estos sumandos esté igualado a 0, podemos despejar, por ejemplo, B02, ¿está bien? Como menos M1 sobre M2 B01, o B'02 como lo equivalente, ¿no? Menos M1 sobre M2 B'01, lo que está acá, ¿está bien? Eso es la conservación de la cantidad de movimiento en el centro de masa, que, bueno, tiene, la ventaja es esta, ¿no? Que sabemos cuánto vale, y que es cero, ¿no? Conveniente.
práctica. Bueno, entonces, fíjense, con estas relaciones podemos escribir la conservación de nuevo de la energía mecánica, de nuevo, cuando la energía potencial es despreciable, antes y después de la interacción, ¿no? Que es esta, sería de nuevo en el sistema centro de masa, antes y después de la interacción. Y bueno, y usamos esta información donde escribimos la velocidad de la segunda partícula, antes y después del choque en términos de la primera. Fíjense que nos queda esta relación, ¿no? Si reemplazamos B02 por esto y B02' por esto. Bueno, fíjense que nos queda el módulo de la velocidad 1 antes y después del choque al cuadrado, multiplicado a los dos por el mismo factor, ¿no? O sea, nos está diciendo que el módulo de las velocidades 1 son iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esencialmente, la información que nos dice eso es que esencialmente en la interacción de esta del choque, ¿no? Después de la interacción, la partícula 1 esencialmente termina con el mismo módulo, la misma energía cinética, si quieren, en el sistema centro de masa, pero tiene una orientación distinta a la velocidad, ¿no? Por supuesto, lo mismo pasa con la velocidad 2, ¿no? Fíjense que es totalmente lo mismo, lo podemos decir de la velocidad 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, no sé, podemos definir varias cosas. Empecemos entonces primero con lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? De nuevo, en el sistema centro de masa nos convenía, además de haber pasado a él, digamos, pasar a un problema equivalente de una única partícula de masa reducida, ¿está bien? Cuya velocidad es la velocidad relativa entre las partículas, y cuya posición es la posición relativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, pasamos si quieren, del sistema centro de masa antes del choque, tenemos esta condición, las dos partículas moviéndose con sus velocidades, ¿no? ¿Está bien? Previas al choque. Y el problema equivalente, este mismo problema, en el mismo sistema, pero el problema equivalente sería este, ¿no? Una partícula de masa reducida, ¿está bien? Que se mueve con la velocidad, que es la velocidad relativa, de 0,1, 0,2, ¿está bien? Y que está respecto del centro de masa está a una distancia, bueno, que es que tiene una posición respecto al centro de masa, que es la posición de la partícula 1 respecto a la 2, ¿no? Lo que llamamos ¿está bien? Entonces, fíjense esto es un poco lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Pasar de este sistema, de este problema a este problema equivalente, ¿no? ¿Está bien? Y recuerdan que habíamos podido resolver todo así. Bueno. Entonces... Perdón, tengo una pregunta por ahí más de color. O sea, siempre que hay un sistema de dos partículas, o casi siempre, se puede llegar a pasar este problema equivalente, o Sí, hay... sí, no, siempre, siempre, sí, sí. Sí, fíjate que en el sistema centro de masa, está bien, siempre vas a tener esta construcción, ¿no? Va a ser así, ¿está bien? No importa, o sea, digo, si hay un potencial muy raro de pronto o algo así, Siempre, puede llegar a siempre que sea central, ¿no? Ah, ok, La única condición que le pedís es que sea central. Y, perfecto. ¿está bien? Sí. Sí, sí, no importa que sea raro, ¿no? No importa. Raro en algún sentido, que tenga una forma funcional así complicada. No hay problema. Tenga No, zonas que haya recto. una dependencia, no sé, haya dependencia de la velocidad, o que el potencial cambie en el No, no, tiempo, no, cosas no, así. no, 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 no. Son potenciales que dependen solo de la posición, ¿eh? Ah, bien, bien, ¿Está bien. bien? Bueno, sí. Y no, depende del tiempo, no depende explícitamente del tiempo, ¿no? Depende del tiempo porque depende de la posición del tiempo, pero no hay una dependencia explícita. Ok, ¿Está bien? ¿Eh? gracias. No, eso sí, está bien. Bueno, entonces,
hacemos... Vamos a usar esas consideraciones, ¿no? Ahora. Pero bueno, entonces continúo un poquito con lo que decíamos, ¿no? Entonces vimos recién de las conservaciones, ¿no? De cantidad de movimiento y energía en el sistema centro de masa, que esencialmente las velocidades lo que hacen es cambiar antes y después del choque, van a tener el mismo módulo, pero distintas direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la información la podemos tener a través, por ejemplo, de la dirección que tiene después del choque la partícula 1, ¿no? Digamos, una de ellas. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Qué sería esto, básicamente, ¿no? Formalmente es esto, ¿no? El vector velocidad dividido su módulo. Me da la dirección de la velocidad después del choque. Entonces, ¿recuerdan cómo era la expresión que teníamos para las velocidades? Las velocidades, ¿no? Eran estas. Acá, bueno, acá están escritas en general previo al choque, pero bueno, también vale esto después del choque, ¿no? Si ponemos primas en todos lados, por supuesto la velocidad del centro de masa va a ser siempre la misma, primado sin primado va a ser siempre la misma, ¿está bien? Entonces vamos a tener siempre esta expresión con magnitudes primadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense, podemos escribir entonces que la velocidad después del choque, la partícula 1, bueno, es esta expresión de acá en términos de la velocidad relativa, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que la velocidad relativa antes y después del choque es la misma, ¿no? En módulo. ¿Está bien? ¿De qué viene eso? Bueno, si quieren, del problema equivalente que vimos recién, ¿no? Recuerden que la partícula equivalente de masa reducida se mueve con la velocidad esta relativa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, obviamente la conservación de la energía en el sistema, en el sistema centro de masa, digo, pero el sistema equivalente, antes y después del choque, me dice que la energía cinética de la partícula equivalente es la misma, ¿no? O sea, tiene el mismo módulo. ¿Eh? Así que en vez de poner B', acá podemos poner B. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto sería, recuerdan, es la... ¿Está bien? La velocidad de la partícula. Lo que aparecía en la relación anterior era... Esto de acá, esta es la relación, ¿no? Aparece el vector velocidad relativa, que sabemos que cambió su dirección, pero no su módulo, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir después del choque como su módulo por la dirección que tiene después del choque, ¿no? Módulo de B por N0. Es lo que está escrito acá. Lo mismo con la otra velocidad. Bueno, entonces ven efectivamente lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos llevando las expresiones de las velocidades antes y después del choque digamos, a expresarlas en términos de estos parámetros, ¿no? La velocidad relativa, ¿qué tiene de bueno? Bueno, que esta velocidad relativa la conocemos antes del choque, ¿no? Su módulo. Bueno, en particular, antes del choque la conocemos como vector completo, ¿no? ¿Está bien? Conocemos la velocidad de las dos partículas, conocemos su velocidad relativa inicial, digamos. ¿Está bien? Y después, bueno, sabemos que esa velocidad relativa del módulo va a ser la misma después de la interacción. ¿Eh? Pero va a tener una dirección distinta en ese. ¿Está bien? Entonces, fíjense que está escrito estas condiciones, estas velocidades, estos vectores de velocidades posteriores al choque de las dos partículas, están expresados en términos de una única incógnita, que es la dirección, el versor este. ¿Mm? La dirección que toma la partícula 1. Que fíjense que es antiparalelo, por supuesto, al que toma la partícula 2, ¿no? ¿Eh? Por la misma relación que teníamos antes. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es una manera muy conveniente, porque todo lo que tenemos ahí son datos, salvo el M0, ¿no? Bueno, esto por supuesto son las velocidades en el centro de masa.
si queremos ver las velocidades en el sistema original que estamos considerando, le tenemos que sumar a estas la velocidad del centro de masa, ¿no? Estas son velocidades relativas al centro de masa, entonces las velocidades en nuestro sistema serán estas más la velocidad del centro de masa, ¿no? Lo que está escrito acá. Este es el V01' más la velocidad del centro de masa, V02' más la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Entonces estas serían las velocidades después del choque en nuestro sistema original. ¿Está bien? Bueno, estas relaciones son esencialmente las que nos dan la información que queremos, ¿no? Bueno, en el fondo nosotros pasamos al sistema centro de masa como un sistema auxiliar. Finalmente queremos resolver el problema en el sistema original, ¿no? Que estamos considerando. Y esta, si quieren, sería la solución, así en el sentido más, donde hemos usado todas las leyes de conservación, todas las consideraciones posibles, y hemos obtenido, si quieren, el resultado, la velocidad después del choque, en términos de todas cosas conocidas, las velocidades previas al choque, y las masas, por supuesto, y lo único desconocido es n0, ¿no? Fíjense, n0 es lo que no podemos resolver, no podemos calcular simplemente con las leyes de conservación. Acá las hemos usado todas, y si quieren, lo más que podemos llegar es a esto, ¿no? A esta expresión. ¿El n0 de qué va a depender? Bueno, el n0 va a depender de la interacción propiamente dicha, ¿no? De las condiciones iniciales y de la interacción. ¿Está bien? Del tipo de interacción. Entonces, bueno, esto no lo vamos a poder resolver si no resolvemos lo que pasa en el medio, ¿no? Pero sí sabemos esto, que cualquiera sea la interacción central que haya ocurrido en el medio, todas las soluciones van a cumplir con esta condición para, bueno, el n0 que resulte, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, bueno, una cosita, estas expresiones así que son medio, si bien son algebraicas, no hay ninguna complicación esencial, son medio complicadas de ver. Fíjense, son más convenientes de escribir en términos de las cantidades de movimiento, ¿no? Las velocidades, ¿no? O sea, las cantidades de movimiento antes y después del choque. Acá tenemos la cantidad de movimiento de partícula 1, la de partícula 2. Bueno, si multiplicamos por M1, los dos miembros, fíjense, tenemos el P'1, ¿no? La cantidad de movimiento de la partícula 1 después del choque, y bueno, lo propio con M2 por esto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que cuando multiplicamos, por ejemplo, esta de arriba por M1, acá aparece M1, M2 sobre esto, que no es otra cosa que la masa reducida. Entonces acá aparece la masa reducida por B por N0. Y acá, bueno, acá aparece la suma de los P, P1 más P2, ¿no? ¿Está bien? Y si multiplicamos por M1, queda M1 sobre M1 más M2. Y M1, y eso, M1 sobre M1 más M2, lo podemos escribir como mu dividido M2, ¿no? Le estamos sacando la masa que nos sobra. Lo que está acá, mu sobre M2 por la suma. Bueno, lo mismo con esto, ¿no? Cuando multiplicamos por M2, acá nos queda menos mu por B. Bueno, y acá lo propio, ¿no? Mu sobre M1. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que es mucho más compacta la relación entre cantidad de movimiento antes y después del choque que velocidades, ¿no? Bueno, y es muy útil escribir esto de una manera gráfica, ¿no? Representar esto gráficamente. Acá tenemos dos vectores, la suma de estos dos vectores me da la suma de estos dos vectores me da este. Bueno, vamos a ver que es conveniente hacer una representación gráfica que es esta que está acá. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Lo que teníamos antes. Esto. Por ejemplo, P'1 es la suma de este vector más este de acá, el mu b por n0. Y eso es lo que está representado gráficamente acá. P'1 es la suma de este vector, que es el mu sobre m2, ¿no? La sumaron. ¿Está bien? Más este vector de acá, que que es el mu por b módulo n0, ¿no? Esta sería la dirección n0.
¿Está bien? Una genérica, ¿no? Ponemos. Entonces, bueno, esa sería la representación. Ponemos, bueno, ponemos la dirección horizontal, justamente la dirección de la cantidad de movimiento, ¿no? Inicial. ¿Está bien? Que por supuesto va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Porque se conservan en el shock. Pero bueno, no importa. La dirección horizontal corresponde a esa, en este gráfico. Bueno, y después la otra relación que la representamos así también, ¿no? Para la partícula 2. B' 2 es este otro vector que es muy parecido a este, salvo el factor, ¿no? Y ahora, en lugar de sumársele, el mu b n0 se le resta. ¿Eh? Eso es lo que está representado acá, también en el mismo gráfico. Tenemos este vector al que le restamos este. Pero en lugar de dibujarlo para restar, ¿no? ¿Cómo lo dibujaríamos restado? Para restarlo, ¿no? A este vector le restamos este, le tenemos que poner acá el vector, ¿está bien? El vector cambiado signo. Tenemos que poner el vector así. Este vector acá iría acá abajo con la punta de la flecha acá. Entonces la suma de esos, o la diferencia, o suma vectorial de esos vectores sería un vector así, que va de acá hasta la punta del vector menos mu b n 0. Bueno, pero eso mismo lo podemos representar con el mismo mu b n 0 que tenemos acá, dibujándolo así, poniendo... ¿Está bien? O sea que este P'2 es efectivamente la diferencia entre este vector y este vector, ¿no? Lo cual está claro también. La diferencia entre estos vectores es este. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, es una manera compacta de representar digamos, las condiciones que habíamos determinado en términos de este N0, ¿no? Que sería nuestra incógnita. Es lo único que no sabemos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, primero imponemos un círculo, ¿está bien? Cuyo radio justamente es mu por b. ¿eh? Por eso está la punta del vector este de acá, está justo sobre la circunferencia, ¿está bien? Dibujamos esa circunferencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que podemos ver algunas cosas, por ejemplo, el ángulo que forma el vector P'1, o sea, cantidad de movimiento de la partícula 1 después del choque, con la dirección que tomamos como referencia, la dirección de la cantidad de movimiento total. Fíjense, forma un ángulo θ1. Que tomamos positivo así, ¿no? Y bueno, y lo mismo con el vector P'2 respecto de la dirección horizontal que tomamos como de referencia, forma un ángulo θ2, que lo medimos así, en este sentido. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, esto sería la representación más o menos general, pero vamos ahora sí a instalarnos en el sistema particular, este que habíamos dicho, está acá. Vamos a llamarlo sistema de laboratorio, ahora sí vamos a darle un nombre, que es aquel en el que consideramos que la partícula 2 está quieta antes de la interacción. ¿Está bien? O sea, este sería nuestro sistema. O sea, la cantidad de movimiento de la partícula 2 es 0. Toda la cantidad de movimiento del sistema es la que tiene la partícula 1 antes del choque. P1, M1 por B1. ¿Está bien? Bueno, eso tiene una consecuencia inmediata, ¿no? Por ejemplo, lo que está acá, ¿no? La misma representación, ¿no? Si la velocidad inicial V2 es 0, ¿está bien? Fíjense, por ejemplo, este vector de acá, mu sobre M1 por la suma de los P, que es esto, es simplemente, bueno, acá este no está, acá se cancela el M1 con el M1, me queda B1, me queda mu por B1, y justamente como B2 es 0, B1 es la velocidad relativa, ¿no? La velocidad relativa es B1 menos B2, o sea que B1 es B. O sea que es directamente esta la velocidad
Este de acá no es otra cosa que mu por b, que justamente tiene el módulo tiene el radio de la circunferencia, ¿no? Así que la punta va a estar también sobre la circunferencia. ¿Eh? Es una condición que va a pasar, le va a pasar a este vector cuando estemos en el sistema laboratorio. ¿Eh? Bueno, y este otro vector, bueno, lo mismo, ¿no? Es mu por sobre M2 por, bueno, P1, M1, B1. Entonces queda mu por B1, que es el mu por B, y queda M1 sobre M2. O sea, este de acá es el mismo vector que este, pero multiplicado por el cociente de masas, ¿no? Entonces fíjense que esto nos muestra claramente situaciones distintas de acuerdo a cómo sean las relaciones de masas, ¿no? Si como está acá la masa 1 más chica que la 2, bueno, este vector es más cortito que este, ¿no? Está contenido en el círculo, dentro de la circunferencia, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto sería, si quieren, las condiciones que cumplirían en genérica en el sistema laboratorio, bueno, en este caso con masa 1 más chica que M2, bueno, y, por ejemplo, si la masa fuera más grande sería así, ¿no? ¿Está bien? Pues entonces veamos, perdón, veamos algunas consecuencias geométricas, bueno, de esto, ¿no? Bueno, primero fíjense ¿cuál es nuestra incógnita acá? El N0, no sabemos. De acuerdo a cómo haya sido la interacción, las condiciones iniciales y la interacción propiamente dicha, tendremos distintos N0, ¿no? ¿Está bien? Que pueden ser cualquiera, no hay principio de razón para que el N0 apunte para adelante o para arriba, puede ir en cualquier dirección. ¿Está bien? Las fuerzas pueden ser atractivas, repulsivas, no hay limitación en ese sentido, solo que sea central, ¿está bien? Y que las partículas, digamos, que que la energía sea positiva, que sea no ligado, ¿no? En el caso de atracción, ¿está bien? Bueno, entonces fíjense que, de nuevo, este P'1 sería este, ¿no? La composición entre la suma entre este vector y este, con el N0 que corresponda, y, bueno, y el ángulo correspondiente sería este, ¿no? Bueno, fíjense que pasaría en el caso en que la masa 1 fuera más grande que la 2. O sea, que este vector tuviera un módulo más grande que el radio de tuviera, por ejemplo, así. Fíjense, en ese caso tenemos que hacer, para calcular el P'1, tenemos que hacer la suma, por supuesto, entre ese vector más largo y un vector que está en una orientación cualquiera dentro de la circunferencia, pero que va del centro a la circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Está en cualquier punto, digamos, el punto C, la flechita de este vector está en cualquier punto acá, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que hacer la suma, por ejemplo. Pero fíjense, imaginemos que la punta del vector estuviera acá, ¿no? Por acá. Entonces, fíjense, tendríamos que sumar este vector acá con este, y nos daría un vector por acá, digamos, que tiene un θ1 más chico que este. ¿Qué pasaría si estuviera por acá? Lo mismo, ¿no? Si estuviera acá, la composición me daría este vector acá, que tiene un θ1 más chico que este. Entonces fíjense que hay un θ1 máximo que pasa justo cuando esta dirección es tangente a la circunferencia, ¿no? En cualquier otro punto, por acá o por acá, la suma de los vectores me da un ángulo más chico, ¿eh? Entonces, bueno, una consecuencia geométrica directa que tenemos es esa, que hay un θ1 máximo cuando no se cumple esto, ¿no? Que este vector es tangente, o sea que estos dos forman un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Les parece? Entonces, bueno, ahora sí, es muy simple la construcción geométrica porque, bueno, este es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es el seno de este ángulo máximo? ¿Eh? Será el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Eh? Cateto opuesto OC dividido la hipotenusa o AO, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que, bueno, esto de acá es mu por C, es el radio, mu por B, digo, el módulo, ¿no? Y este de acá es mu por B multiplicado por el cociente de masa, es M1 sobre M2. ¿Eh?
Así que el seno, que es el cociente de ellos, fíjense que es directamente el cociente de las masas. ¿Está bien? Claramente, para que esto tenga un tita 1, el seno de tita 1 tiene que ser igual o menor que 1, ¿no? Así que eso requiere que, obviamente, la masa 1 sea mayor que m2, ¿no? Es correcto. Mientras que, por supuesto, si la masa es más chica, puede ser cualquiera, ¿no? No hay limitación en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, bueno, una primera consecuencia interesante. La otra cuestión es que, como habíamos anticipado, ¿no? Antes, bueno, y habíamos hecho en la clase pasada, el problema cuando queremos resolver el choque que nos interesa para poder calcular efectivamente cuál es el N0 que corresponde a ese problema en particular, la forma de hacerlo es ir a resolver el problema equivalente de la masa mu. ¿Está bien? La masa reducida, que se mueve en un potencial central a una distancia r del centro de masa, ¿no? El centro atractor o repulsor, digamos, está en el centro de masa para ese problema equivalente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, es lo que habíamos dibujado acá, ¿no? Vamos a este problema. Bueno, entonces, lo que va a pasar esencialmente es que, bueno, esta partícula, esta sería la condición inicial para el problema, ¿está bien? Y esto, bueno, lo que va a pasar es que cuando resolvamos este problema, vamos a ver una trayectoria en el cual, efectivamente, esta velocidad va a ser distinta, ¿no? Va a tener el mismo módulo, pero va a tener una orientación distinta, ¿no? Eso, la trayectoria era algo así. ¿Sí? O si es atractivo, no sé, si este centro es atractivo, hará algo así, bueno, y se irá por acá, ¿sí? Entonces va a tener una velocidad por acá. O si es repulsivo, bueno, no, tendrá por el otro lado, no importa. Se irá para allá, ¿no? Si este centro es repulsor. Bueno, pero no importa, esencialmente lo que tenemos es que este vector va a tener una orientación distinta y esa orientación la representamos con el ángulo G. Llamamos G al ángulo que forma el vector velocidad relativa de la partícula esa mu. ¿Está bien? Respecto de la dirección inicial. Fíjense que justamente estamos tomando la dirección inicial como la de la cantidad de movimiento inicial. Y justamente la del problema reducido también tiene la misma dirección, ¿no? El mu por b, el b inicial. Recuerden nuestro problema de laboratorio, ¿no? Lo tenemos acá escrito, ¿no? Explícitamente. Nuestro sistema de laboratorio de velocidad cero. La dirección original de la velocidad relativa es esta, ¿no? Y después, bueno, después va a tener una dirección, esta, que es la que llamamos N0, ¿no? ¿Está bien? Recuerdan que las velocidades relativas de las B0'1 y B0'2 tenían dirección N0 o menos N0, ¿no? ¿Está bien? También. Bueno, entonces, bueno, esta es la dirección de la velocidad de la masa equivalente, ¿no? Después del choque, y la denominamos con el ángulo G respecto a la dirección original que tomamos, de referencia. ¿Está bien? Este de acá es el ángulo G. Entonces, bueno, de nuevo, ¿cuál es la idea? Recapitulando un poquito, ¿no? Usando todas las conservaciones posibles, habíamos llegado a la descripción más general, digamos, el resultado del choque, por ejemplo, las cantidades de movimiento de las partículas después del choque, en términos de todas cosas conocidas, salvo la dirección de N0, o si quieren, el ángulo este, ¿no? ¿Está bien? Cualquiera de los dos es el... Bueno, pero justamente este ángulo está relacionado con cuánto se desvió la partícula, ¿está bien? Equivalente, ¿no? La partícula de masa mu. Y eso lo podemos calcular con nuestras fórmulas que vimos en la clase pasada, resolviendo justamente el problema equivalente.
Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que resolviendo ese problema vamos a poder calcular este ángulo G. ¿Está bien? ¿Cuánto se desvió la masa? Entonces, una vez que tengamos ese ángulo G, vamos a poder calcular todo lo que viene después, todo lo que pasa después, ¿no? Todo, obviamente, ¿no? Lo tenemos acá. Si conocemos G, podemos calcular todo esto. Todo lo demás es conocido. O si quieren, bueno, nuestro problema acá, ¿eh? Si conocemos este ángulo aquí, podemos calcular todo. Bueno, entonces, veamos algunas relaciones. Por ejemplo, si queremos calcular los ángulos que se desvían la partícula, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un caso, bueno, acá con la masa 1 mayor que 2, pero no importa, es lo mismo en cualquier situación, ¿no? Fíjense, si queremos calcular el ángulo θ 2, ¿eh? Fíjense las cuestiones geométricas, ¿no? Recuerden que en la condición del sistema laboratorio, o sea, B2, 0, esto de acá vale esta distancia, este es el radio de la circunferencia, mu por b, este también es mu por b, o sea, este triángulo tiene todos lados iguales, y por lo tanto tiene estos ángulos iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, relaciones simples. Primero, bueno, entre paralelas, ¿no? Alternamente paralelas, ángulos este y esta dirección. Si este es θ2, este también es θ2, ¿eh? Pero no es otra cosa que alfa, ¿no? Entonces, bueno, este θ2 no es otra cosa que este ángulo alfa. Bueno, y este ángulo alfa, bueno, muy simple porque la suma de los ángulos internos me da, ¿no? 180, ¿no? Pi. Entonces, bueno, 2 alfa más G me tiene que dar pi. Y alfa es θ2, o sea que de acá trivialmente salgo que alfa es, o θ2 es pi menos G sobre 2. ¿Eh? Fíjense ya directamente la dirección que toma la partícula 2 después del choque, la que estaba quieta originalmente, es directamente obtenible en términos, una vez que conocemos el ángulo G. Muy simplemente. Bueno, y lo mismo con la partícula 1, ¿no? La dirección que toma es un poquito más complicado porque, bueno, fíjense, esta sería la situación. Tenemos que sumar este vector y este para que me dé el P'1, que es este, y este sería el ángulo, θ1. ¿Está bien? Y bueno, entonces lo que hacemos es para calcular este ángulo, bueno, armamos este triángulo rectángulo. Entonces, la tangente de este ángulo será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo que está acá. CD sobre todo esto de acá, que esto de acá, bueno, es AO más OD, ¿no? La suma de estos dos segmentos. Bueno, pero esto es fácil, ¿no? C por D, fíjense que si conociendo el ángulo G, esto de acá no es otra cosa que esto de acá, que es mu por B, ¿está bien? Multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? O sea que la distancia CD es mu B por el seno de G. Está acá. Bueno, y OD es lo mismo, es mu B por el coseno de G, ¿no? Así que ya tenemos todo lo que queremos. Esto acá que sabemos que es mu B por el cociente de las masas, M1 más M2 por mu B. Esto es mu B coseno G. Tenemos acá. Entonces, bueno, la tangente de θ1 es esto de acá, en términos de G. ¿Ve? La relación no es tan simple como antes, pero bueno. Bueno, fíjense que se cancela todo, ¿no? Los mu B acá, todos. Y me queda una relación puramente geométrica, ¿no? Y donde aparecen las masas. Esto vale independientemente si la masa 1 es más grande que M2 o más chica, ¿no? Esta construcción la podemos hacer, ya sea que esté acá o acá adentro, ¿no? El punto A. Siempre A por O, A o vale lo mismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, tenemos esas relaciones entre los ángulos. Ya sabemos cómo se desvían las partículas conociendo eso. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora viene, si quieren, el cálculo más gordo, ¿no? Donde usamos la condición
de la interacción. ¿De cuál es la interacción? ¿Está bien? Es lo que está acá. ¿Recuerdan lo que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Con la masa equivalente. Bueno, acá tenemos justamente el problema, ¿no? Ponemos la velocidad, como decimos en nuestro sistema de laboratorio, ¿eh? Habiendo pasado el centro de masa, la velocidad es esta, sea relativa, ¿no? Inicial, ¿no? Antes del choque, cuando son libres las partículas, cuando las partículas están libres. ¿Está bien? Y recuerden, el centro dispersor, si quieren, o atractor, es el centro de masas. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, cuando estamos a distancias muy grandes, la partícula viene en la dirección horizontal, con movimiento uniforme. Bueno, y cuando empieza a ser apreciable la interacción, bueno, empieza a desviarse, ¿no? Acá, bueno, acá por simplicidad siempre es más fácil dibujar una interacción repulsiva, ¿no? Acá se empieza, ¿no? Y hace esto. Por supuesto, cuando el R ahora, cuando se aleja indefinidamente en R muy grande, bueno, sigue por supuesto una trayectoria de velocidad constante, una recta, y esa justamente la inclinación de esa respecto de la original es justamente el ángulo G que estamos buscando, ¿no? ¿Está bien? Acá, bueno, acá estamos mostrando una paralela a la dirección que toma la velocidad final, ¿está bien? O sea, esa inclinación es la que nos interesa, la que queremos calcular, ¿está bien? Bueno, entonces, Perdón, Fernando, sí, dale, vuelvo sí. me perdí un cachito. Esto es en el sistema ya equivalente con una partícula a la que le estás aplicando el potencial este ya equivalente de cómo interactúan las dos partículas, digamos. Claro, sí, sí. Ok, O sea, estamos volviendo a lo que hicimos la clase pasada con Kepler. Bueno, ahora lo hacemos de nuevo general con un potencial central, las dos sí. partículas, y hicimos dos pasos, ¿no? Primero pasamos al sistema centro de masa, y en el mismo sistema estamos resolviendo un problema equivalente, que es el de la única partícula de masa reducida y velocidad relativa, y posición relativa, ¿eh? Bien, Y el centro, digamos, el centro de potencial está en el centro de masa, bien. ¿no? Esa es Y sería. acá, o sea, seguimos asumiendo que van a chocar las dos partículas y el ángulo phi es el desvío, digamos. O sea, esto, Claro, lo que o, llamamos choque en realidad la interacción es a través de ese potencial. claro. Entonces, antes es libre, después el choque también es libre, Mm, pero bueno, ha sido afectada por el potencial y bueno, y lo único que ha cambiado es la dirección, ¿no? Sabemos que dedujimos que el módulo de la velocidad es la misma y todo eso, ¿no? ¿Está bien? bien, bien, perfecto. Entonces, bueno, este sería, no, este sería la condición. Bueno, ¿cómo calculamos este G ahora? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, tenemos que usarlo un poco lo que vimos la clase pasada, ¿no? ¿Recuerdan la clase pasada habíamos, cuando habíamos resuelto la ecuación de la trayectoria, ¿no? Genérica, esta, ¿no? Esta de acá, esta era la ecuación de la trayectoria genérica, ¿está bien? De phi de R. Recuerden que este es el problema equivalente, ¿no? Con la masa mu, ¿eh? R es la distancia de la masa al centro de masa, todo eso. Bueno, y este era el ángulo phi, ¿recuerdan? ¿Está bien? Que cumplía con estas condiciones. Habíamos visto que siempre que tenía, digamos, una distancia de máximo acercamiento, ¿está bien? Lo que hemos llamado el R mínimo, ¿está bien? Entonces, bueno, esencialmente, ¿el movimiento cómo era? El movimiento era que el ángulo siempre mantenía siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la elipse, ¿no? El ángulo siempre se mantiene creciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si van en sentido antihorario, ¿no? O lo mismo si fuera un movimiento no ligado también, ¿no?
¿Está bien? El ángulo siempre se mantiene moviéndose en una dirección. ¿Está bien? Mientras que el radio no. El radio, por ejemplo, cuando se acercan, el radio decrece y cuando se alejan, el radio aumenta, ¿no? Entonces, si bien d phi tiene siempre el mismo signo, siempre no cambia su sentido, el R sí. Después del máximo acercamiento, por eso aparecen estos dos signos más, ¿no? ¿Está bien? Como d phi siempre, por ejemplo, es positivo, digamos, si consideramos, ¿no? Un movimiento antihorario, imagínate. El dr en un caso disminuye porque cuando se acerca a la partícula, entonces esta derivada es negativa. Tiene este valor, pero con el signo menos. Y al revés, después cuando pasó el R mínimo y empieza a crecer el R otra vez, ahora sí, crecen los dos. Phi y R crecen. Esta derivada es positiva, entonces ahora va el signo positivo, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense una cosa, ¿no? Que esta derivada quiere decir, es totalmente simétrica. ¿eh? Cuando R disminuye, tiene estos valores que dependen solo de R, digamos, ¿eh? Con el signo menos, y cuando R aumenta, tienen exactamente los mismos valores, solo con el signo positivo. O sea que esta derivada es simétrica respecto del R mínimo. ¿Está bien? O sea que si yo considero un R cualquiera, antes del R mínimo, cuando se está acercando, o el mismo R después del R mínimo, cuando se está alejando, fíjense que el ángulo, el recorrido del ángulo entre esos dos direcciones, respecto al R mínimo, es el mismo, ¿no? Uno para un lado y otro para el otro. ¿Está bien? Nos está diciendo esta ecuación de acá. La simetría que tiene respecto del R mínimo, el hecho simplemente que al cruzar el R mínimo solo cambió el signo. Y el ángulo sigue variando lo mismo por cada unidad de R, para un lado, de lo que variaba antes. ¿Está bien? Entonces, si tenemos dos R simétricos respecto del R mínimo, vamos a tener también ángulos simétricos respecto del R mínimo. ¿Está claro eso? ¿Está bien? O sea, ¿eso es por el hecho de que tenés el más menos o también por... No, no sé bueno, si... porque esto es porque esto es el resultado de toda la deducción que hicimos antes, ¿no? Claro, pero digo, la deducción de la simetricidad es simplemente, si yo estoy yendo para el otro lado, digamos, le cambio el signo, pero tengo la misma expresión en módulo, digamos. ¿Eso Claro, sería? exacto, sí, sí, sí. El resultado es este. Este resultado vale siempre, ya sea que te estés acercando o alejando. ¿Está bien? Bien, bien. Y lo que te está diciendo es simplemente que lo único, efectivamente, lo que vos decís, lo único que cambia es el signo. Para dado R antes o un R después, R acercándome o R alejándome, si tiene el mismo valor, esto tiene el mismo valor. Claro. ¿eh? Y Y bueno, y una en los intermedios tuvo el mismo valor, o sea que fue cambiando con la misma tasa, ya sea decreciendo o creciendo. Entonces el ángulo recorrido entre dos R simétricos es el mismo respecto al R mínimo. ¿Está bien? claro. Y en cuentas, digamos, uno le pone el más menos dependiendo de si está integrando desde el R mínimo a un R más grande o de un R mínimo a un R más chico, ¿no? Digamos. O Claro, sea, bueno, en principio este más o menos apareció porque lo que habíamos despejado era esto al cuadrado, ¿no? Nosotros sabíamos que esto sí, al cuadrado era esto al cuadrado. Entonces, bueno, cuando le sacamos la raíz, digamos, por operación matemática, tenemos esta relación. Y después, bueno, sí, además físicamente tiene ese significado, ¿no? bien, Que cuando, sí, que este phi, lo que está diciendo es esencialmente que este phi siempre tiene la misma dirección, pero cambia el R cuando se acerca o se aleja. ¿eh? ¿Está bien? perfecto. Gracias. No, Sí, por sí. favor, por nada. Entonces, bueno, queda así. Entonces, bueno, volvemos a lo que decíamos acá, ¿no? Al gráfico este. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Que acá tenemos el R sería este, ¿no? En un punto cualquiera tendríamos el R que va del centro de masa acá. Este sería el R mínimo, ¿está bien? Entonces, fíjense, digamos, el R, la distancia, desde que, fíjense, cuando la partícula está en el infinito, el R, bueno, va para acá, ¿no? Tiene esta dirección. En realidad, bueno, en esta disposición sería este de acá, pero obviamente cuanto más lejos estoy, más horizontal se vuelve el R, ¿no? ¿Eh? El vector R. En el límite, por supuesto, que R está en infinito, es el vector coincide con este eje, ¿no? Hacia allá.
¿Está bien? O sea, cuando el ángulo que forma digamos, el vector R con alguna dirección privilegiada, por ejemplo, esta dirección de acá, digamos. Tomemos esta dirección. Medimos los phi, si quieren, desde acá. El ángulo que forma sería todo este de acá, ¿no? El vector R. Este es el ángulo, este phi mínimo es el ángulo que forma el vector R en la posición de R mínimo. ¿Está bien? Y el ángulo que formaba era cuando R estaba en infinito, digamos, cuando la partícula está en el infinito, era, este es el R, bueno, y el ángulo sería todo este, ¿no? El phi mínimo más alfa. Bueno, y después cuando el vector, cuando la partícula se aleja, el R, bueno, si estuviera por acá, el R iría de acá a acá, pero de nuevo, cuanto más se aleja, más se pone esto, más el vector se pone en esta dirección, ¿no? Esta es la dirección que asume el vector posición cuando la partícula está después del choque en distancia infinita, ¿no? Eso, bueno, justamente lo que llamamos el ángulo G. ¿Está bien? Lo mismo que acá, ¿no? Este vector, cuando infinito era el vector. Entonces, bueno, este sería la vector posición después del choque, este sería el vector posición antes del choque, y lo que decíamos recién, que angularmente es simétrico respecto del R mínimo. O sea que este ángulo de acá, el que forma el vector posición con el R mínimo, tiene que ser igual al que forma el vector posición con el R mínimo, ya sea cuando se está acercando antes, como cuando se está alejando después. ¿Está bien? Lo que decíamos recién. Escrito ahora geométricamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente las condiciones del choque que estamos analizando nos dicen eso, que estos ángulos son iguales respecto a este R mínimo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es el camino para calcular el R mínimo? Perdón, el G, que es lo que queremos, ¿no? Recuerden que a partir del G conocemos todo lo demás en el verdadero problema. Bueno, ¿cuál es por ejemplo, la posición del R mínimo, ¿no? Fíjense que con todas estas relaciones, sabiendo que estos dos ángulos son iguales, y que este de acá va en la posición del R mínimo, fíjense que podemos resolver esto, ¿no? Por consideraciones puramente geométricas, ¿no? Está bien, por ejemplo, la suma de este ángulo más este me tiene que dar un 180, pi, ¿no? Me tiene que dar pi. O sea, g más alfa, g más 2 alfa tiene que ser pi. Bueno, lo mismo esto, ¿no? El phi mínimo más alfa me tiene que dar pi también. ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá despejamos, de acá nos sacamos encima alfa, y tenemos una relación entre g y phi mínimo, que simplemente está acá. Que g es 2 phi mínimo menos pi. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sale de las consideraciones puramente geométricas. Bueno, esto si quieren es para el caso, digamos, en que teníamos un potencial repulsivo, ¿no? Fíjense que en ese caso el G se hace positivo si uno lo mide en sentido antihorario, ¿no? Como medimos positivos los ángulos en general. ¿Está bien? O sea, si G es positivo, hace esto. ¿Qué pasa ahora si el potencial fuera atractivo, ¿no? Si es atractivo, fíjense que el movimiento ahora es es atraído hacia el potencial, pero como, bueno, no tiene energía ligada, la energía es positiva, no queda un estado ligado, sino que se va hacia el infinito otra vez. ¿Está bien? Y la dirección de desviación ahora es un ángulo negativo, ¿no? ¿Está bien? Vale G en módulo, pero bueno, está medido para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, de nuevo, las consideraciones cuáles son, de nuevo, el movimiento, este es el R de acá, este es el R vector cuando la partícula antes del choque en el infinito, este es el R vector de la partícula después del choque, que es justamente el que me define el ángulo I, y de nuevo la condición de la simetría respecto al R mínimo, ¿no? Que este ángulo acá tiene que ser igual a este ángulo acá. El ángulo que forman los dos vectores, antes y después, los dos a la misma distancia, digamos, al infinito, tiene que ser simétrico respecto del R mínimo.
Entonces, bueno, ahora tenemos estas relaciones de acá, ¿no? Fíjense que ahora, por ejemplo, lo que es, digamos, lo que forma un ángulo de pi, ¿sí? Acá le tengo que, para tener pi acá, ¿está bien? Por supuesto, esto sigue valiendo, ¿no? Phi mínimo más alfa sigue siendo pi, pero ahora para tener acá, digamos, lo que le falta acá para hacer pi, le tengo que restar a alfa, le tengo que restar el gi, ¿no? O sea, alfa menos gi me da esto de acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Alfa es todo esto, el resto de esto. Entonces, bueno, alfa menos gi lo puedo escribir como alfa más gi, ¿no? Alfa menos el módulo de gi que usted. ¿Está bien? Si a alfa le estoy restando el módulo de gi para tener esta parte de acá, bueno, ¿cómo es? Simplemente alfa menos módulo de gi lo puedo escribir como alfa más gi. ¿Eh? Entonces, bueno, este de acá el que valía antes, phi mínimo más alfa igual pi, y esto menos el módulo de gi más alfa me tiene que dar pi, pero esto es alfa más gi, o sea, 2 alfa más gi me tiene que dar pi. ¿Eh? ¿Está bien? Donde gi ahora estoy considerado con su signo, ¿no? Es negativo, en este caso. ¿Está bien eso? ¿Está claro? Entonces fíjense, cuando despejamos esto, o sea, sacamos encima el alfa, entre estas dos relaciones, nos queda la relación entre gi y phi mínimo, que es exactamente la misma que antes. Acá nos va a dar un número negativo gi, acá nos va a dar un número positivo. ¿Eh? Pero bueno, no importa, la relación es siempre la misma. Entonces eso es algo bueno, por lo menos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea entonces es calcular cuál es el valor del R mínimo y su posición, ¿no? Más que el valor, su posición, que es lo que nos interesa, el phi mínimo. ¿Eh? Y para eso tenemos justamente la ecuación que teníamos antes. Esta. ¿Está bien? Fíjense, si queremos calcular el phi, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Integramos esta ecuación. Conocemos el phi inicial. La partícula cuando estaba muy alejada a la izquierda, ¿eh? Estamos midiendo los phi desde esta dirección. El X, si quieren llamarlo, ¿no? Como está medido, como está hecho acá. Obviamente, cuando está muy alejado a la izquierda, el phi inicial es este, o sea, pi, ¿no? ¿Está bien? Y después, ¿qué pasa? ¿Qué hace el phi? Acá el phi disminuye, ¿no? A medida que el R va disminuyendo, la partícula se va acercando al centro dispersor, ¿está bien? Al centro de masa, digamos, al centro de potencial. El phi va disminuyendo. Pasa de pi y se va haciendo cada vez más chico. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Acá también. Acá viene de pi y se va haciendo, busca el R en cualquier posición intermedia, el phi está disminuyendo. ¿Eh? Entonces fíjense, desde que está en el infinito hasta que llega al R mínimo, el phi disminuye y también disminuye el R, ¿no? Se acerca continuamente hasta el R mínimo. O sea que el de phi a de R es positivo, disminuye tanto phi como R. ¿Eh? O sea que acaba el signo más. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, si quiero calcular el phi que corresponde al radio mínimo, lo único que tengo que hacer es integrar esto con el signo más desde el radio inicial. ¿Está bien? Pongo phi, esto lo integro entre pi y el valor que quiero, y esto lo integro entre infinito y R mínimo. ¿Eh? Con el signo más, ¿eh? Porque están disminuyendo juntos. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que está escrito un poquito más acá explícito. Creo, sí. Bueno, lo que está escrito acá en palabras. Bueno, acá todo lo que conté en palabras está representado acá, ¿no? La partícula cuando viene
de lejos. Este sería el ángulo phi en un R genérico. Bueno, obviamente es pi cuando está en el infinito. Y bueno, y lo que tengo que hacer es integrar de phi a dr. ¿Está bien? De esta manera, está claro, ¿no? El diferencial phi lo integro entre pi y phi mínimo, me queda phi mínimo menos pi igual al integrar entre r infinito y r mínimo, desde phi a dr. ¿Eh? Por dr. Esto acá. El signo más. Bueno, queda phi mínimo menos pi, paso el pi para el otro lado, entonces fíjense que queda que la expresión de phi mínimo, que es el que necesitamos para calcular el g, tiene una expresión de esta forma, ¿no? En general, para cualquier. Donde de phi a dr, como les decíamos, es este de acá, vuelto a escribir, donde hay que usar el signo más, por supuesto, cuando está pasando lo que decíamos, disminuyen phi y r. Y bueno, y la expresión es esta, en términos de, ¿no?, del potencial, la energía, y recuerdan el LZ, ¿no? Porque eso lo habíamos deducido usando también el problema reducido a la variable R, que aparecía un potencial centrífugo, ¿no?, que aparecía LZ, pero bueno, esta era la expresión general. ¿Está bien? Bueno, ¿qué parámetros? ¿Cómo elegimos esos parámetros? Bueno, fíjense, recuerdan que era la energía, ¿no?, del problema. Por supuesto, la energía inicial, como la potencial es cero, es toda cinética. Está muy alejado, la energía potencial es cero, es cinética. Es un medio de mu por módulo de v al cuadrado. O sea, lo que es energía acá está acá, es este. Dato del problema. ¿Está bien? Y para definir el LZ, bueno, esencialmente el LZ, por ejemplo, muy lejos, cuando la partícula está muy lejos, es simplemente, bueno, es el producto vectorial, ¿no?, entre la cantidad de movimiento y el R. Bueno, pero en valor absoluto, eso no es otra cosa que el producto vectorial, el producto simple, digamos, perdón, de la cantidad de movimiento mu v, módulo, por esta distancia, la distancia perpendicular, lo que sería el brazo de palanca, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que me da el L. ¿Está bien? Recuerden, cuando hacemos el producto vectorial entre dos vectores, aparece el seno del ángulo. Y R por el seno del ángulo, este R por el seno del ángulo entre estos vectores, este y este, que bueno, que es este, ¿no?, nos da esta distancia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y esta distancia la llamamos S. Fíjense qué cosa es S. Bueno, no es otra cosa que digamos, la distancia. Si se imaginan que la partícula sigue de largo y no interactúa, sigue sobre una recta, si quieren la distancia mínima a la que pasaría la partícula, no desviada, del centro de masa, ¿no?, del centro dispersor. ¿Está bien? Es lo que se conoce en la jerga esta como el parámetro de impacto. Parámetro de impacto. Entonces, bueno, si quieren, esto si quieren lo que me definen las condiciones iniciales, ¿no?, del problema. Porque obviamente el ángulo desviado depende no solo del potencial, sino también de las condiciones iniciales. Bueno, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, la velocidad y la posición, digamos, relativa, ¿no? Bueno, y eso está dado por esto, por V y estos parámetros geométricos. Entonces, bueno, problemas con el mismo potencial, pero distintas energías y distintos parámetros de impacto, o sea, partículas pasando más arriba o más abajo, con distintas o iguales de energía, bueno, van a tener distintos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso va a estar traducido en esta expresión nada más. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya resumiendo todo lo que hicimos, lo hacemos sobre esta misma. O sea, nuestro problema, si quieren, más general de choque va a ser este, que siempre lo podemos reducir a este, ¿no? A lo que llamamos nuestro sistema de laboratorio. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, porque es usual en el laboratorio tirar una partícula o un sistema de partículas quieta y tirarle con otra, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos esta condición.
Es el problema de dos cuerpos, ¿está bien? El movimiento obviamente acá es plano, ya por condición, ¿no?, de fuerza central, y ya hay solo dos vectores, la velocidad y la posición, así que en el plano donde están contenidos ellos va a estar contenido siempre el movimiento. Bueno, y para resolverlo hacemos lo que hicimos en las clases pasadas, ¿no? Pasamos al sistema centro de masas, ¿está bien? Y después dentro del mismo sistema al problema equivalente, ¿no?, de la masa en estas condiciones. Bueno, pero primero que hicimos, resolvimos la ley de conservación en el sistema centro de masa y obtuvimos relaciones, ¿está bien?, simples que me decían que digamos, todo lo que pasaba después del choque se podía parametrizar en términos, bueno, de lo que pasaba antes y de la dirección en la que se desviaba la partícula 1, después del choque, en el sistema de centro de masa. ¿Está bien? Bueno, entonces, después, bueno, por supuesto, esa dirección es la misma que la que se desvía, ¿no?, la velocidad relativa, ¿no?, del problema. Pero por supuesto no son los ángulos no son los mismos en este sistema, el laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la condición se reducía a esto, ¿no? Geométricamente a esto, las consideraciones de cantidad de movimiento, ya en el sistema de laboratorio, ¿no?, de conservación de energía y cantidad de movimiento nos daban estas relaciones, ¿está bien? Donde la única incógnita era esta dirección, que la parametrizamos con este ángulo G, si quieren, ¿está bien? Bueno, y después, haciendo un poquito de geometría, bueno, nuestro sistema de laboratorio sería estrictamente este, ¿no?, con esta parte de acá, que va de acá a acá, y esto vale esto. Y entonces, bueno, sacamos algunas relaciones geométricas de acá, de los triángulos que podíamos ver o formar acá, ¿está bien? Por ejemplo, los ángulos, primero, bueno, una cosa importante es que hay un ángulo de desviación máxima en el sistema de laboratorio, ¿no?, de la partícula 1, si su masa es mayor que la de la partícula 2. O sea, si hay partículas quietas livianas y le estoy tirando con partículas pesadas, bueno, las partículas estas pesadas se desviarán un ángulo que tiene un máximo, ¿no? No le pueden desviar mucho. Su seno cumple esta condición. Esa es la información importante e interesante de salida, muy simplemente. Bueno, y después las relaciones, ¿no?, entre los ángulos de desviación de las dos partículas en el sistema laboratorio después del choque en términos de este ángulo G, que recuerden, es una entidad, si quieren, abstracta, es lo que se desvía ya sea la partícula equivalente o la partícula 1 en el sistema de laboratorio, en el sistema centro-masa. Nosotros estamos viendo lo que pasa en el laboratorio, que es lo que nos interesa a nosotros. El θ 1 y θ 2 son las desviaciones en el laboratorio. Bueno, y están relacionadas con ese ángulo particular G de estas dos maneras simples, más o menos simples, acá está. Y finalmente, para calcular ese ángulo G, que es lo único que nos falta, hicimos, bueno, el tema este del estudio detallado de la interacción propiamente dicha, ¿está bien?, con todas las consideraciones que hicimos, y que termina dándonos, recuerda que terminamos ligando, digamos, las desviaciones con el ángulo G, y G lo ligamos con el ángulo, el ángulo de la posición, ¿no?, vectorial de máximo acercamiento, de R mínimo, y ese phi mínimo lo podemos calcular, como vimos recién, así, ¿no?, con las condiciones del problema completo. Fíjense que esto es conocido porque esta B, si bien esta B es la velocidad relativa, así que es la misma, ya sea en el sistema de laboratorio o en el sistema de centro de masa, ¿no? Y el sistema de laboratorio no es otra cosa que B1, el móvil, la inicial.
Así que es conocido, bueno, y esto también geométricamente es conocido, sabemos. ¿Sí? ¿Está bien? Porque sabemos dónde está el centro de masa y sabemos que si bien esta es mu, la partícula 1 también viene con la misma velocidad. ¿Eh? Así que bueno. ¿Está bien? Entonces, bueno, con esto terminaríamos más o menos por hoy el análisis de lo que sería el choque elástico. Fíjense que con esto resolvemos completamente el choque elástico, ¿no? Recuerden, en física 1, el choque elástico era básicamente lo que hicimos al principio, las leyes de conservación. Siempre nos quedaba el ángulo libre, ¿no? Que no podíamos determinar. Bueno, ahora lo que hicimos es un paso más y pudimos determinar ese ángulo conociendo la interacción, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ese es un problema a resolver. Ahí está. La clase que viene lo que vamos a hacer es usar esta información, pero para resolver otro problema, que es el problema que se llama de dispersión o scattering, ¿no? Que es un poquito lo que anticipé recién, ¿no? Que uno tiene en el laboratorio, tiene un conjunto de partículas quietas y le tira con otro conjunto de partículas. Y analiza lo que pasa después. Y de ese análisis saca información de cómo fue la interacción, ¿no? Hace, digamos, un proceso inverso. ¿Está bien? Son análisis inversos. Acá con el potencial calculamos la desviación y en la dispersión, con el análisis de la desviación, vamos a tener información sobre el potencial. ¿Vale? Así que bueno, eso sería